Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado, familias? Hoy estamos en una transmisión de nuevo en vivo aquí Entre Papás para contestar 50 preguntas sobre autismo. Estamos en el capítulo 3, ahí lo pueden ver de este lado, perdón, aquí dice capítulo 3. Pueden ver el capítulo 1 y el capítulo 2, ya están en las plataformas. Recuerden que estamos en diferentes plataformas, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Breaker, en Google Podcast, en Anchor, en Pocket Cast, en Radio Public y también estamos en Spotify. Así que pues ustedes elijan la plataforma que se les acomode mejor y pueden ver el capítulo 1 y 2. Vamos a estar contestando 50 preguntas, al menos 50 preguntas sobre autismo. Porque de repente cuando tenemos algún familiar o algún alumno con TEA, pues entre las terapias, entre el diagnóstico, a veces es difícil encontrar a alguien que nos pueda asesorar en cuestiones ya más personales o de comportamiento de nuestros niños, y de repente encontrar a una persona que sepa sobre el tema es difícil, y yo sé que también es un costo. Estamos hablando de que estamos pagando las terapias, a lo mejor estamos pagando una escuela que tiene cosas especiales para nuestro hijo, son gastitos que vamos a tener que hacer, y bueno, de esta manera ustedes pueden tener alguna asesoría y les pueda yo compartir lo que he aprendido durante estos años como asesora en trastornos del desarrollo y también como mamá, ¿sí? Porque a veces solamente la teoría no nos alcanza, aunque es muy importante y claro que es la base, pues de repente en la práctica suelen salir cosas que de repente el especialista no va a entenderlo si no lo ha vivido. Entonces, de esta manera estoy tratando de ayudar a todas esas familias que tienen dudas y quisieran saber pues las respuestas a cosas concretas, y pues en lo que yo les pueda ayudar vamos a estarlo haciendo. Ya tengo yo aquí algunas preguntas que me han estado mandando, pero si surge alguna durante el programa pueden escribirnos, y el día de hoy pues tengo aquí a mi ayudante, a mi técnico, para que me esté ayudando a leer los comentarios y las preguntas, porque de repente como son tantas no alcanzo a leerlas en vivo, y pues para que no se nos vaya a pasar alguna. Tengan la seguridad de que vamos a estar ayudando en todo lo que se pueda. Recordarles que esta información es para que la compartan. Compártanla con esas personas que ustedes saben que necesitan escuchar esta información, con las escuelas de sus hijos, con los maestros de sus hijos y con las personas que ustedes crean que les puede servir. Estamos, recuerden, en Facebook, estamos en YouTube, y este programa va a quedar grabado, así que reenvíenselo a sus seres queridos para que puedan escuchar también esta información. Tenemos que abrir diálogo para que se hable sobre estos temas y no continúe como un tabú del que nadie quiere hablar, nadie quiere mencionarlo, porque tenemos miedo y a veces la ignorancia gana. Entonces, pues los niños no se ven beneficiados cuando la gente no sabe del tema. Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces es importante que esta información pues la estemos transmitiendo y que podamos dialogar sobre el tema, y que pues pueda haber más tolerancia para nuestros hijos y nuestros alumnos allá afuera en el mundo, que se van a tener que enfrentar, y no siempre vamos a estar con ellos para poderlos ayudar. Recordarles que nos den seguir en la página para que les lleguen los nuevos videos. Activen también las notificaciones para que les estén llegando pues todos los videos que estamos subiendo sobre este y muchos otros temas. Y el día de hoy nos escribió del Estado de México Rosalba, y ella nos pregunta lo siguiente, dice: ¿puede mi hijo de 2 años y medio entrar al preescolar si no tiene lenguaje? Bueno, Rosalba, tu niño está pequeñito, tiene 2 años y medio, así que estás en un excelente momento para que el lenguaje se dé. Recuerden que cuando hablamos de autismo, pues las áreas del desarrollo, las principales áreas del desarrollo están afectadas. Entonces el área de la comunicación está afectada. Sin embargo, en este caso tu niño está pequeñito, pero si estamos hablando de un niño ya de primaria, un niño ya más grande que no tiene lenguaje oral, fíjense que estamos hablando de lenguaje, no estamos hablando de comunicación, son dos cosas diferentes. Entonces, aunque no tenga un niño lenguaje oral, porque habrá niños que no lo desarrollen, se puede utilizar un sistema alternativo de comunicación, que ya hablaremos en otro momento, por medio de imágenes, otras cosas. El chiste es que el niño tenga una manera de comunicarse pues con la maestra, con los papás, y sepa pedir y recibir la ayuda que necesita.
Entonces, tu niño tiene 2 años y medio, está pequeñito. Entonces, yo, como les comento, yo trabajo en un preescolar y hay niños que llegan a esta edad porque así el calendario los acomoda, y de repente hay niños que todavía no cumplen los 3 años, pero que ya están por entrar al preescolar y todavía no hablan bien o todavía no tienen el lenguaje para la edad que corresponde. Y estamos hablando de niños que no tienen un diagnóstico de autismo, entonces se da mucho a esta edad. Así que no te desesperes mucho, Rosalba, pero sí pon manos a la obra. Y lo que yo les he comentado todo el tiempo, busquen un programa sensorial. Un programa sensorial que le ayude a tu hijo a tener más lenguaje oral, ¿sí? Aparte de la comunicación y de todo lo que le va a desarrollar, pues te va a ayudar en ese aspecto. Platica mucho con tu hijo, aunque tú creas que no te entiende, necesita escuchar para poder desarrollar el lenguaje. Entonces habla con él todo el tiempo, explícale lo que estás haciendo en casa y motívalo para que exprese de manera oral pues lo que necesita o lo que quiere, ¿sí? Enrique nos escribió de Zacatecas y él nos dice lo siguiente: es normal que mi hijo siempre que salimos se quiera poner lentes oscuros y si quiero quitárselos él llora. Fíjate, Enrique, que esta es una alteración sensorial. Hablamos de que los niños pues de repente tienen conductas que no entendemos si no sabemos el origen pues de toda esta situación. Si nosotros vemos la punta del iceberg y vemos que el niño se quiere poner los lentes negros y una persona que no sepa del tema pues no lo va a entender y va a creer, te va a decir, pues ¿por qué le pones lentes? Quítaselos, no importa que llore. Entonces nosotros tenemos que entender que es una alteración sensorial, visual en este caso. Lo que te va a ayudar también es igual un programa sensorial. Acércate a alguna asociación civil y poco a poco esa sensibilidad a la luz que tu hijo pudiera tener va a empezar a mejorar con estos ejercicios que haga. Entonces ahorita no trates de quitarle los lentes a fuerzas, ¿sí? Va a irse quitando poco a poco. Es muy común que igual él ya vio que con los lentes pues se mejora esta situación que él siente diferente o siente raro y no te lo puede decir. Hay niños que se tapan los ojos, hay niños que se tapan los oídos, o sea, se manifiestan las alteraciones de diferente forma. Por eso no se puede dar un plan general para todos, porque cada caso es único y ahí es donde se tiene que hacer el plan específicamente para tu hijo. De Mérida nos escribe Juan Antonio Solís, un saludo para todos nuestros amigos de Mérida, y nos pregunta algo muy muy interesante. Él pregunta si el TEA es algo hereditario. Pues bueno, Juan Antonio, fíjate que lo que se sabe hasta el momento, porque recuerden que en estos programas hablamos pues de ciencia y hablamos de cosas que ya están probadas o que son por lo menos teorías que pudieran llegar, pero del medio científico, ¿sí? Lo que se va publicando y lo que se va descubriendo. Entonces, el TEA, el trastorno autista, es un trastorno que tiene varios orígenes, ¿sí? No hay una sola causa. Generalmente hay 2 o 3 factores que se conjugan en un solo individuo y genera, en este caso, el trastorno. Es algo neurobiológico, recordemos. Pero sí se puede llegar a dar el caso de que tenga un componente genético. En estos casos, por eso, cuando nosotros leemos sobre el tema, nos dice que, según lo que se sabe hasta el momento, si tú tienes un hijo con TEA, el siguiente hijo tiene más posibilidades que otro niño que no tuviera un hermanito con TEA, tiene más posibilidades de padecerlo también. Y vemos familias en las que hay varios miembros. Entonces siempre por eso, cuando vas a conseguir un diagnóstico, el especialista, una de las preguntas que te hace es si hay algún antecedente familiar, si hay alguna persona en la familia que presente estas características, aunque a veces están sin diagnóstico. De repente diagnostican al niño y en el diagnóstico del niño, en esas consultas, se dan cuenta que a lo mejor el papá también tiene esta condición, o a lo mejor el abuelo, o a lo mejor alguna persona en la familia que nunca se diagnosticó correctamente y que se adaptó a la vida como pudo, pero hay un componente genético. En estos casos, y según lo que nos han explicado a los congresos donde he asistido, sí hay algunas pruebas que puede hacerse la pareja en este caso para saber si hay un componente genético, o se le puede hacer alguna prueba al niño. Pero ahí ya tendrías que acercarte con un genetista. Pero en lo que se sabe del tema y en lo que se lee de manera científica, sí hay o puede haber un componente genético.
Muy bien. Nos escriben desde Los Ángeles y pues les mandamos un saludo hasta allá. Dice, mi hijo de 13 años casi no tiene amigos. A mí me da tristeza y no sé cómo ayudarle. ¿Qué puedo hacer? Fíjate, Ernesto, estamos hablando de un adolescente, ¿verdad? Y esto es muy frecuente, incluso en niños más pequeñitos. Y desde el preescolar se alcanza a notar que son generalmente niños que se aíslan a la hora del recreo. Y bueno, hay muchas causas atrás. Pero lo que yo te puedo comentar es que recuerden, es un trastorno generalizado del desarrollo y pues lo que es el área social también está afectada. Es por eso que también es una de las preguntas que nos hacen cuando vamos a diagnóstico. Y por eso los maestros es muy importante lo que nos puedan platicar sobre cómo sucede la vida de ese niño en la escuela. Por eso los especialistas nos ponemos en contacto con los maestros para saber cómo se vive ahí adentro a la hora del recreo, porque de repente en tu casa a lo mejor no lo notas tanto porque está conviviendo contigo. Y los niños generalmente tratan de convivir con adultos porque son más predecibles, se entienden mejor, ¿sí? Cuando están conviviendo con sus pares o con niños más pequeñitos, tienen que tener más tolerancia a la frustración, tienen que compartir. Y hay muchas cosas que no están tan explícitas en la relación de sus pares y por eso mejor los evitan y tratan pues de convivir con personas más grandes. Entonces en este caso los adolescentes lo que tratan es de convivir ya. Por ejemplo, estás hablando de que tiene 13 años, está en la secundaria supongo, y estos niños de secundaria pues se entienden mejor con los de prepa, por ejemplo. Y también pues puede llegar a ser una situación de riesgo. Entonces, lo que yo te puedo comentar es que sí es algo que se da muy frecuente y lo que tú puedes hacer es ayudarle. Primero, él tiene que entender la situación que está viviendo y el trastorno, ¿sí? Algo que te puede ayudar es hablar con él abiertamente y explicarle lo que es el trastorno autista. Ese fue uno de los motivos por los cuales yo escribí el libro que ustedes saben que tengo. Puedo porque me dijeron que sí podía, porque de repente leyendo un libro el chico se puede dar cuenta que tiene algunos comportamientos parecidos a alguno de los personajes del libro, ¿sí? Este es el libro, para quienes no lo conocen. Y bueno, aquí encuentran algunos ejemplos, ¿sí? Y algunos testimonios de chicos que ya pasaron por esto, que algunos de ellos ya son profesionistas. Entonces, cuando el adolescente lee el libro, porque este libro lo puede leer un chico ya a partir de 10, 11 años, lo entiende perfectamente, y está escrito de una manera que es entendible para todos, ¿sí? Ese fue uno de los objetivos que yo tenía, que cualquiera pudiera leer el libro y entender sobre el trastorno autista, y no solamente sobre el trastorno autista. Recuerden que el libro habla también de algunos otros, pero es muy útil porque así el chico lo puede leer y se puede ir identificando y no sentirse culpable de lo que siente, no sentirse culpable de que de repente no tiene amigos como sus compañeros. Él tiene una manera diferente de convivir y de percibir el mundo y tenemos que respetarlo, pero primero se tiene que dar cuenta él que no es algo malo, ¿sí? Es algo que es propio de sus características, pero que puede ir mejorando. No se trata de que esté aislado todo el tiempo. Le vamos a dar las herramientas para que poco a poco pueda ir haciendo amigos. Y en este caso, ayúdalo organizando algunos eventos tú. Yo sé que a veces como papás, pues es difícil porque estamos ocupados, de repente no tenemos el tiempo, pero lo que a mí me funcionó es de repente organizar algunos pequeños eventos, ya que pase todo esto de la contingencia, que estamos en cuarentena y todo eso, ya sabemos. Organizar algunas fiestecitas en casa o alguna ida al cine o alguna situación en la que se pueda dar la convivencia, pero que tú le ayudes a iniciar, porque de repente ellos no saben tomar la iniciativa, ¿sí? Entonces eso sería muy importante, además de que tú vas a estar conociendo cómo es la interacción de tu hijo con otros niños y cómo es la interacción de los otros niños con tu hijo. Todo eso te va a servir muchísimo. ¿Tenemos creo que alguna duda? Sí, Pati, mira, primero agradecemos a todas las personas que se han estado conectando a vernos en este en vivo. Gustavo Hernández, Navarro, Sergio, Enrique Gómez, Joan Cenedo, Elicia Nava, la maestra Heréndira Cuevas Arellano. Ahorita vamos a mencionar los demás. Les pedimos a todos que si pueden compartirlo con alguna persona que tenga
que tengan la necesidad de conocer sobre este tema, o que ustedes sepan que tiene alguna duda sobre temas del autismo, pues totalmente aquí a sus órdenes con Pati Franco. Les mencionamos también las plataformas en las que estamos presentes: Facebook, YouTube, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Anchor. Activen las notificaciones aquí de Facebook para que estén al tanto de cada vez que estamos haciendo un en vivo, porque no todos son a la misma hora. Vamos a ver si después homologamos un horario para que ocurra más o menos a la misma hora y todos estemos conectados. Recuerden, envíennos sus preguntas. Nos ha llegado una pregunta de Gabriela Romina Ojeda. Nos gustaría saber de dónde eres. Ella nos comenta, dice: el tema de la comida, solo toma leche, me preocupa porque no ingiere sólido, solo líquido, tiene 10 años, ¿es normal en niños TEA? Es Gabriela Romina. ¿Qué dices, Pati? Bueno, Gabriela Romina, vamos a contestar ahorita tu pregunta. Quiero mandar un saludo a todos los que se conectaron, y sí vamos a tratar de hacerlo a la misma hora. Lo que pasa es que recuerden que pues también somos papás y tenemos otras actividades, y de repente a la hora en la que los niños nos dejan el internet después de tomar sus clases y nos dejan un espacio en el que no hay tanto ruido, pero vamos a tratar de homologarlo. Gabriela dice que es de Argentina. Gabriela, gracias por sintonizarnos desde Argentina. Fíjense que tenemos muchos seguidores de Argentina, tenemos seguidores de Perú, de Colombia. Hay mucha necesidad de saber sobre este tema, y me da mucho gusto y es un honor que esté conectada la maestra Heréndira con nosotros. Ella es directora de una fundación que se llama Faro de Alejandría, Nuevo Siglo AC. Ellos están en Guadalajara. Recuerden que estamos transmitiendo desde México, pero ahora pues con la tecnología y con la maravilla de las redes sociales pudieran comunicarse con Faro de Alejandría para asesoría y para que les ayudaran en estos casos. Ellos tienen muchísima experiencia en programas sensoriales, que era lo que les comentaba yo, que es muy muy importante. Entonces, Gabriela, pudieras comunicarte con la maestra Heréndira, aparte de lo que yo te voy a contestar ahorita, para que pudieras ayudarte más. Tenemos un video con la maestra Heréndira precisamente aquí Entre Papás. Busquen ese video que habla sobre qué hacer con nuestros hijos en cuarentena cuando tienes un niño TEA y cómo le podemos hacer. Ahí está la entrevista con la maestra Heréndira y da todos los datos de Faro de Alejandría para que ustedes se puedan comunicar y les puedan ayudar a distancia y asesorarles sobre cómo conseguir allá donde tú estás una asociación que te ayude en este caso. Fíjate, Gabriela, que es muy común que los niños tengan alteraciones sensoriales gustativas en este caso, porque nos comentas que tu hijo no quiere otra cosa que no sea leche. Es una preocupación que de repente no nos va a entender, o va a tratar de entenderlo, pero no es tan fácil que alguien que no lo haya vivido, como un especialista, un médico, de repente, a mí me pasó, le comentaba yo al pediatra este tipo de cosas, que mi hijo no quería otros alimentos, y como que no te ponen tanta atención porque pues mientras el niño esté subiendo de peso correctamente, peso, talla, no entienden la preocupación que tú sientes cuando sabes que no está consumiendo otros grupos de alimentos que tú sabes que necesita. Entonces, en este caso, por eso es tan importante la integración sensorial, porque va a ayudar a que tu hijo pruebe otras cosas. Como los líquidos, pues obviamente tienen una textura mucho más ligera. Cuando hacen una terapia de integración sensorial, comienzan precisamente con cosas que son así líquidas, y luego con gelatinas, y luego con purés, y luego con otros alimentos que ya tienen más textura. Tu hijo ya está grande, entonces ya debería de consumir de todos los grupos de alimentos, sobre todo por el aspecto nutricional. Más allá de ir con el pediatra y que te dé vitaminas y todo, tú sabes que por salud y también por socializar, el niño debe de consumir de todo, porque ¿cómo vas a salir a un restaurante? ¿O cómo lo vas a dejar ir a comer con alguien más? O sea, va a limitar su vida social. Entonces, por eso es tan importante que lo ayudes. En este caso, apóyate del internet, de las redes sociales, y ya cuando podamos salir de todo esto, llévate a tu hijo a hacer las compras. Hagan la lista, es lo que hacía yo con mi hijo. Hagan la lista de lo que van a comprar, para que él te vaya ayudando a poner en el carrito o en la canasta lo que van a ir comprando. Y cuando lleguen a tu casa, busca en internet
las propiedades nutricionales de los alimentos que compraste y platica con él, como ya está grande lo va a entender bien, sobre qué vitaminas y qué minerales, por ejemplo, te puede ofrecer cada alimento y que vaya probándolos, aunque sea una probadita, ¿sí? Tú dile una probadita y ya después te doy lo que a ti te gusta. Recuerden que es una actividad que sí le gusta por una actividad que no. Entonces, en este caso, lo que a mí me funcionaba y lo que todavía hago con mi hijo adolescente es cuando es un alimento nuevo, es presentárselo en pequeñas cantidades y que haga el esfuerzo de probarlo. Y tú, sinceramente, háblale y dile que te explique lo que siente en su boca, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo me dice, es que tengo una sensación muy extraña en el paladar con este alimento y me provoca náuseas, ¿sí? Entonces buscamos otra manera de presentarle el mismo alimento. En este caso con él, por ejemplo, las verduras yo se las hacía en purés o en cremas para que las pudiera comer. A veces no es el sabor, a veces es la textura, a veces es la presentación. Entonces ahí necesitamos hacer una labor de detective, pero no dejarlo pasar. Si yo te aconsejo como mamá, de mamá te hablo, no lo dejes pasar y ve aumentando poco a poco los alimentos nuevos que prueba. Incluso le puedes poner hasta una gráfica y pueden ir viendo los alimentos nuevos que va a ir probando. O sea, ahorita limítate a que lo pruebe, no que se acabe el plato, que lo pruebe y puedes darle un premio por haberlo probado, por animarse a probarlo por lo pronto. Sí, el premio no necesariamente tiene que ser algo palpable, sí, puede ser una estrellita, puede ser una palomita, una carita feliz, o ya en todo caso algo que a él le guste mucho. Si tú ves que te está costando mucho trabajo, algún juguete o alguna cosa pequeñita para que él se pueda ir motivando. Pero ponte en contacto con la maestra Erendira, te va a ayudar mucho. Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Ella es de Nueva Jersey también. Saludos hasta allá. Es Jennifer. Y nos dice, ¿es verdad que mi hijo Tea debe estar en una escuela Montessori? Bueno, este es todo un tema también. Miren, si ustedes tienen la posibilidad de tener una escuela Montessori, pues les va a ayudar mucho por el método que ellos manejan. Es más personalizado, los materiales son concretos, el niño puede entrar y salir de una clase y depende mucho de su interés. Entonces recuerden que los niños con TEA, si no le interesa el tema que están viendo, es muy difícil que ponga atención. Pero no es un requisito que esté en una escuela Montessori, ¿sí? Si la tienes cerca y está dentro de tus posibilidades, es una buena opción. Pero puede adaptarse el niño a cualquier escuela siempre y cuando la escuela te quiera ayudar, si esté dispuesta a aprender lo que haya que aprender y estén dispuestos a estar en comunicación contigo, pues para estar viendo qué necesita el niño, si necesita un monitor o maestro sombra, como le llamamos acá en México. Creo que en Estados Unidos tengo una amiga que es maestra allá y ella me comentaba que los monitores por parte de la escuela los proporciona. Hasta lo que me platicó ella era de esta manera y pues es mucho más fácil porque acá en México tú lo tienes que conseguir y tú lo tienes que costear. Entonces creo que allá es un poco más fácil, pero como te comento, ahí depende de lo que tú puedas lograr en tu negociación ahora sí con la escuela. Fernando Rancés, él también nos escribe desde California. Saludos a todos los que nos ven y nos siguen desde California. Y dice, ¿es verdad que si no se atienden las necesidades de un niño con TEA, pueden agregarse otros trastornos? Bueno, mira, lo que se sabe al respecto hasta ahora es que, bueno, a ver aquí mi ingeniero. Sí, muy bien. Te comentaba que lo que se sabe al respecto es, tenemos que ser conscientes como papás de que si el niño está manifestando que necesita ayuda, lo tenemos que atender. Un ejemplo claro, si tu niño está enfermo, si tu niño tiene fiebre, ¿qué haces? Lo llevas al doctor, porque pues es una manera que el cuerpo te está pidiendo ayuda porque está combatiendo alguna infección. Entonces, si tu niño está comportándose de una manera inadecuada o ves que tiene cambios de conducta que no es lo que hace el niño siempre, entonces él de esa manera te está pidiendo ayuda. Entonces, no atenderlo sería de alguna manera una forma de maltrato, ¿sí? En algunos países incluso así lo mencionan, como una forma de maltrato por negligencia. Entonces aquí lo que pasa es que imagínate, si tu niño está teniendo un problema de conducta que le está afectando otras áreas, puede incluso tener después problemas de sueño y tener un trastorno del sueño,
un trastorno de la alimentación cuando ya es más grande, incluso un trastorno ya como obsesivo compulsivo o negativista desafiante. Hemos visto que se agregan estos trastornos de repente, por ejemplo, a los chicos con TEA que no se les atiende, a los chicos con déficit de atención, pudiera llegar a darse el caso. Entonces, siempre es necesario atenderlo, ¿sí? Si tú ves que tu hijo se está comportando de una manera que no es normal en él, porque nosotros sabemos cuál es la normalidad de nuestro hijo, y vemos que de repente se sale de ahí, algo está pasando. Incluso quizá puede ser algo físico, puede ser que le duela el oído y no te lo sepa decir, que le duela el estómago, que algo le esté sucediendo. Entonces sí es importante siempre investigar por qué se está comportando de esa manera. Espero haberte podido ayudar. Dice Cecilia de Perú. Fíjese que tenemos muchos seguidores de Perú. Muchísimas gracias por conectarte, Cecilia, y por la confianza de seguirnos. Dice, ¿quién se encarga de hacer un plan sensorial? ¿Es el pediopsiquiatra o el psicólogo o quién lo hace? Bueno, mira, es una pregunta muy común porque de repente pensamos que cuando nos dan el diagnóstico nos van a dar también el plan sensorial o la evaluación sensorial, y no siempre la realizan. Entonces, cuando te dan el diagnóstico, de repente puede ser que o sea, sí hacen la investigación sobre las áreas sensoriales porque son puntos que se van sumando para ver si se encamina hacia autismo, en este caso el niño, pero no te van a entregar un programa sensorial por lo general. Entonces tú tienes que buscar la ayuda, como les decía yo, en una asociación o en una escuela de autismo, que no necesariamente tengas que tener a tu hijo en una escuela de autismo todos los días, sino que hay escuelas que te ayudan precisamente en los planes sensoriales y en la integración de tu hijo a una escuela regular. En este caso, les comento de nuevo, pueden buscar la asesoría de Faro de Alejandría con la maestra Heréndira para que les comente si conoce alguna asociación civil que te pueda ayudar allá desde Perú, y pues para que lo vayas implementando de una manera integral y sobre todo específica para tu hijo, que es como se debe trabajar. Nos pregunta, esta es una pregunta anónima, pero nos dicen que si sirven los remedios como suplementos y complementos para mejorar las conductas de los niños con TEA. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con todos los remedios que se escuchan por ahí, a lo mejor el que nos sugirió la vecina o la amiga o que vimos en internet. Recuerden que pues está de por medio la salud de nuestro hijo, entonces no hay nada comprobado científicamente que cure el autismo, porque el autismo no es una enfermedad, ¿sí? Es una condición de vida, acuérdense, tenemos que tener eso muy presente. Entonces, como cualquier niño, si tiene deficiencias nutrimentales, el pediatra te podrá dar algún suplemento alimenticio de vitaminas o de minerales, pero eso ya acércate con tu médico, con el pediatra, para que veas si el niño lo necesita o no. Pero en cuanto a las conductas, no te dejes llevar por esas modas de repente que se hacen sobre algunos productos que no están probados y que de verdad pueden poner en riesgo la salud de tu hijo. Nos escriben también desde Colima, aquí nuestro estado vecino. Nosotros estamos transmitiendo desde Jalisco, México, y Colima pues aquí colinda. Dice, ¿cómo le explico a la escuela la condición de mi hijo TEA? Bueno, pues todo un tema, Teresita, porque lo ideal es que lo trabajemos desde que son muy, muy chiquitos, ¿sí? El problema es que a veces el diagnóstico no se obtiene cuando están tan pequeñitos, ¿sí? De repente ya es en primaria o a veces en secundaria. El diagnóstico nunca llega tarde, pero entre más pequeñitos esté el niño, pues más se va a poder hacer. Entonces, en este caso, Teresita, si está, por ejemplo, tu niño en preescolar, ve visualizando a qué escuela te gustaría que tu hijo fuera. Tú, en el lugar donde vives, visita los colegios, las escuelas, para ver cómo trabajan. Sí, es importante saber cuántos alumnos hay, cuántos maestros y cómo es la estructura de la escuela. Recuerden que nosotros pues nos tenemos que fijar todavía más en las cuestiones de seguridad, porque de repente nuestros hijos no tienen noción de peligro y se ponen en situaciones de riesgo. Entonces todos esos balcones, ventanas que pues no tienen rejas, todo eso lo tenemos que ver todavía más a detalle
que a lo mejor otro papá no te va a entender todas estas situaciones. Pero si está tu niño chiquitito en preescolar, ve visualizando dónde te gustaría que tu hijo estudiara, y de preferencia, si te ayuda una asociación civil a hacer la transición de una escuela a otra, va a ser muy muy bueno. Y si todavía tu hijo no va a la escuela y apenas va a ir a preescolar, igual, ve visualizando dónde te gustaría que estudiara, haz una lista de lo que te gustaría que la escuela tuviera, de lo que no estás dispuesta en lo que no estás dispuesta a ceder, como en cuestiones de seguridad, de infraestructura, número de alumnos por salón y todo eso. Recuerden que los grupos entre más chiquititos, pues más le va a ayudar a tu hijo. Te puedes ayudar también del libro, ¿sí? Puedes leer el libro y puedes checar las experiencias que han vivido otros y las experiencias de otros papás, lo que les ha sucedido en la escuela y todo lo que se pueda aprender en cabeza ajena, ¿sí me explico? Que no tengas que pasar por todo eso. Y para que también las personas que se van a hacer cargo de tu hijo, en este caso la maestra de grupo que va a estar con él, si lee el libro también va a entender las situaciones, porque el de algunos comportamientos, porque como te digo, solamente vemos la punta del iceberg, y cuando no sabemos por qué se originan los comportamientos, es difícil tener un plan de qué hacer en estos casos. Entonces yo te sugiero que te acerques de esta manera con información, ¿sí? Darle información a la escuela de lo que tú conozcas, y lo más importante es que te prepares tú, porque la escuela también es un capítulo en la vida de tu hijo, ¿sí? La escuela es una etapa, ya sea preescolar, primaria, sí, va a ser una etapa, pero los que van a estar siempre con él van a ser ustedes como familia. Entonces ustedes se tienen que preparar. Me preguntan dónde pueden conseguir el libro. Miren, el libro lo pueden, si están, nos hablas de Colima, aquí en México lo pueden conseguir por Mercado Libre. Si lo pides por Mercado Libre, nos ponemos en contacto y te lo puedo dedicar, si así lo quieres, si se lo quieres regalar a alguien, ahorita que viene el Día del Maestro, que viene el Día de las Madres, se lo puedes regalar a alguien. Es una buena manera de que la gente conozca sobre el tema, pero de una manera no invasiva, porque no habla específicamente sobre autismo, habla sobre algunos otros trastornos. Entonces lo importante es que la gente entienda que tenemos que ser más tolerantes y justos, que tenemos que abrir la mente a entender que hay personas que ven la vida y que la perciben de otra forma, y que tenemos que tener mucho, mucho respeto y tolerancia. Entonces esa es la finalidad del libro, por eso lo escribí. Te cuento la experiencia como mamá, como maestra, para que tú entiendas lo que se vive dentro del salón, y también para que los maestros entiendan lo que se vive dentro de casa y se pueda trabajar en conjunto. Aquí en México también puedes pedirlo a la editorial, se llama Ser Editorial, ahí se ve. Entras a la página de Ser Editorial y te lo pueden mandar aquí dentro de la República Mexicana. También los consigues en Gonville. Estás en Colima, pero aquí en Jalisco se consiguen en Gonville, o a lo mejor en Gonville te lo pueden enviar. Y definitivamente quienes nos han estado preguntando y que están fuera del país, lo pueden conseguir en Amazon, ¿sí? Y es una buena manera de hacer conciencia. Uno de los motivos por los cuales escribí el libro es para ir sembrando esas semillas y que nuestros hijos crezcan en un lugar más justo, más tolerante. Entonces el libro yo lo considero como una semilla. La persona que lo lee no vuelve a ver estas cosas de la misma forma. Ha habido maestros que han llegado conmigo y me han dicho que han cambiado sus planes de trabajo, han hecho modificaciones. O sea, todo eso a mí me llena de energía para seguir trabajando en este tema, porque con que un maestro cambie o con que una familia se vea beneficiada, yo ya me doy por bien servida. Entonces, esta es una semilla que va a dar fruto en su tiempo. Ustedes ayúdenme, por favor, a que este libro llegue a más personas y haya de verdad una sociedad que esté lista para recibir a nuestros niños. Hay mucha ignorancia todavía y hay pues mucho que hacer en el tema. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales lo hicimos. Me están diciendo que se me termina el tiempo, pero quiero contestar esta última pregunta de Rafael Contreras. Él nos dice: mi hijo Tea, de 7 años, no quiere hacer la tarea y siempre comienza a llorar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Rafael, 7 añitos,
estamos hablando de que está más o menos en segundo de primaria. Fíjate, Rafa, que lo que hacemos nosotros, lo que tratamos de hacer es acercarnos a la escuela. Busca la oportunidad de acercarte a platicar con el maestro o la maestra de tu hijo para que le expliques el trastorno, le lleves, yo lo que hacía cada año, yo le llevaba todo lo que yo tenía de información a la maestra para que se informara sobre el tema. A veces no es que no te quieran ayudar, sino que no saben cómo, pero tienen la disposición de aprender, que eso es lo importante. Entonces, llévale la información, acércate con el maestro de tu hijo, explícale cómo llegaste al diagnóstico, qué es lo que están haciendo. De repente es bueno que si tienes un psicólogo o un terapeuta que te esté ayudando, esté en comunicación con el maestro para que le ayude a hacer las adecuaciones curriculares pertinentes. Porque a veces la tarea que se les deja a todo el grupo se debe de modificar un poco para el niño con TEA, ¿sí? Para que sea el mismo contenido pero presentado de otra forma. Entonces, a los niños con TEA generalmente no les gustan las copias, no les gustan las planas, y a veces es innecesario. O sea, puedes dejarle la misma tarea de otra forma o en menor cantidad, ¿sí? Y ya lo vas incrementando poco a poco. Pero es importante que te acerques con los maestros porque ellos te van a ayudar muchísimo y tú te vas a sentir más acompañado. Siempre recuerden que tenemos que acercarnos de una manera propositiva, ¿sí? Lejos de querer pelear con la escuela y de querer pelear con los maestros, pongámonos también en los zapatos de los maestros. Yo se los digo porque lo soy, y de repente tenemos grupos muy grandes. Hay escuelas que tienen grupos hasta de 40 o hasta 50 niños, imagínense, que todos tienen características diferentes, que a lo mejor tenemos 3 o 4 casos que se tienen que atender de diferente forma. Aparte, acá en México, no dice de dónde te comunicas, Rafa, pero acá en México se supone que debemos tener muy pocas cosas administrativas que tenemos que hacer los maestros, pero la verdad es que la secretaría nos manda cosas para llenar y de repente no le puedes poner atención a lo importante por contestar lo urgente. Ese fue también uno de los motivos por los cuales escribí el libro, porque te doy mi punto de vista como maestra, qué debería de cambiar de la educación, cómo lo veo yo, y un mensaje también para que los papás puedan meterse al salón de clases y vean lo que está pasando adentro, y como te digo, los maestros puedan entrar a la familia y ver lo que está sucediendo y podamos trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, de repente, de verdad, los maestros sí queremos aprender y sí queremos ayudar. Ustedes como papás también ayuden a los maestros explicándoles lo que ustedes ya saben y poniendo en contacto a las partes, ¿sí? Ya sea si te está acompañando una asociación civil, un psicólogo, un neurólogo, tiene que estar en contacto también con la escuela y con tu maestro de grupo. Pues bueno, se nos terminó el tiempo. Todas las preguntas que hayan quedado pendientes las vamos a ver en el programa que sigue para que estén al pendiente. Recordarles que este programa va a quedar grabado para que ustedes lo puedan volver a escuchar o lo puedan volver a ver como ustedes quieran, porque ya estamos en varias plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, en Anchor. Así que ustedes vean en dónde se les facilita más. Ha habido quienes me dicen, yo mejor lo escucho en Spotify mientras estoy haciendo mis quehaceres, ahorita que estoy aquí encerradito. Y bueno, aquí está para que elijan la plataforma que mejor les quede. Pero lo más importante, compartir esta información. Compártanla con sus seres queridos, con sus familiares que también tienen que saber de estos temas para que les puedan ayudar. Y suscríbanse por favor a la página, ¿sí? Síganos y compartan, denle like para que esta información llegue cada vez a más personas. Recuerden que estamos sembrando y que nuestros hijos después van a salir a ese campo que nosotros estamos sembrando. Pues les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos en el capítulo 4 y ahí responderemos todas las preguntas que quedaron pendientes. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Les recordamos que se inscriban a nuestra fanpage, nos envíen sus preguntas y activen las notificaciones para que estén al pendiente de cada uno de los podcasts que vamos a tener de este playlist, de esta colección que se llama contestando 50 preguntas sobre autismo. Muchas gracias.